Buenos días a todos. Mi nombre es el Padre Uriel Sandy Gutiérrez, párroco de María Inmaculada. Hoy estaré compartiendo con ustedes esta consecución de los libros de la Biblia con los profetas. Vamos a hablar de ellos porque, a pesar de que es una temática bastante larga, podemos nosotros abordarla de una manera muy sencilla. Por ejemplo, podemos hablar del profetismo. Este profeta que nace especialmente en el seno de Israel, nace para recordarle al pueblo la ley. Los profetas vienen a encarnar la realidad de un pueblo que se olvida de Dios, que se olvida de sus normas, y que vamos a encontrar diferentes tipos de profetas. Vamos a encontrar profetas anteriores y profetas posteriores, los que se les conoce como los profetas no escritores, especialmente. Dentro de ellos vamos a encontrar a Elías y a Eliseo, dos grandes profetas, o a Natán. Vamos a encontrar estos profetas que no escriben, pero que dentro del libro de los Reyes y del libro de Samuel van a dejar una huella profunda, honda. ¿Qué significa la palabra profeta? La palabra profeta se entiende desde el hebreo como el Naví, como el que habla en nombre de Dios. De hecho, las frases que cierran dentro de los profetas la palabra que dirigen al pueblo es el hebraísmo Kohamar Yahvé, así dice el Señor, para diferenciarlo muchas veces de la incultura o de la cultura de este pueblo, la inculturación, y por lo tanto, con esto designan que Dios está enviando un mensaje, que Dios está queriendo hablarle a ellos, a este pueblo, desde su realidad, desde su situación. Los profetas siempre se vieron mezclados a lo largo de la historia con los que también se le llamaron en el entonces profetas institucionales. Tenemos que diferenciar al verdadero profeta del profeta institucional. ¿Por qué? Porque el profeta no es una norma, no es el profetismo si se quiere, un trabajo. El profetismo es un llamado y cada uno de los profetas va a defender ese llamado porque de ello depende cómo especialmente Dios le ha elegido, cómo Dios se ha dado a conocer a esta persona que la ha elegido para enviarla al pueblo. Ahora, dentro de los falsos profetas o profetas institucionales se llamaban aquellos que giraban en torno al templo y que por lo general tomaban el profetismo como si fuera un trabajo. Ya era el caso de esto en el sentido de poder hablar lo que el rey quería oír y decir lo que se necesitaba en el instante. Si querían victorias, el falso profeta anunciaba victorias. Pues si querían ganarse la confianza, eran aduladores. Estas situaciones en las que los profetas institucionales muchas veces hablaban, nos damos cuenta que eran totalmente una mentira, mientras que los profetas que eran de Yahvé y que al final decíamos terminaban con la palabra Kohamar Yahvé, no eran palabras que se las inventaran, sino que dentro de la cultura, utilizando el lenguaje propio de su pueblo, que fuera comprensible y que este lenguaje el pueblo pudiera interpretar, al final terminaban poniendo la palabra Kohamar Yahvé, que significa así dice el Señor, y con eso cerraban el sentido de la profecía. Dentro de la Escritura vamos a encontrar dos grupos de profetas, a los que nosotros les llamamos actualmente profetas mayores y profetas menores. No son mayores porque sean viejos, ni son menores porque sean jóvenes. Algunos podrían tomar la palabra mayores y menores en el ámbito de que son viejos, adultos, de más años, y los menores porque son chavalos, jovencitos, pero no está en eso, sino que se le llamó profetas mayores a los 4 profetas principales, como son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se le llamaron profetas mayores por el hecho de que sus escritos son grandes y fueron ubicados en el orden de más a menos en sus escritos. De tal manera que el profeta Isaías, que lo conocemos muy bien, es un profeta que en su composición de su libro
más o menos duró unos 400 años en ser terminada la obra, porque no pertenece a un solo profeta, pertenecen a varios profetas. Se habla de un primer Isaías, un segundo Isaías, un trito Isaías, y algunos a veces hablan de un cuarto Isaías, pero se le conoce estos tres profetas que hablaron cada uno en un sentido lineal. Quiere decir que por eso se le puso el nombre de profeta Isaías, porque el nombre del primer escritor, que fue Isaías, fue seguido por un segundo personaje que se desconoce el nombre, y esta materia fue juntada al primer Isaías por ser una predicación lineal, o sea, consecutiva del primer Isaías. De igual manera, el tercer Isaías corresponde a esta acción de estos dos Isaías que vienen a hablar a ese pueblo duro de servir y vienen a hacerle una promesa, que es la promesa de la restauración de esta casa de Israel para bendición de Dios. Encontramos que, al igual que Isaías, tenemos a Jeremías, igual a Jeremías, después a Ezequiel y Daniel, que es un profeta que es el más complicado entre todos los profetas, por el hecho que está escrito incluso en tres tipos de lengua. El profeta que se cree son recopilaciones de lo largo de la historia, aun cuando se le atribuye a un solo Daniel. Podemos nosotros entrecursarlo con muchas tradiciones, una de ellas en arameo, otra en hebreo y otra en griego. Entonces vamos a encontrar que estas lenguas están en los profetas y muchas veces va a denotar la formación del libro. Igual que Daniel es un profeta de corte apocalíptico, rompe un poco el esquema como Ezequiel en las visiones y en la forma de concebir, especialmente la teología. Luego encontramos 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías. Vamos a encontrar a estos 12 profetas menores que tienen una visión, han tenido un llamado, y estos profetas encaran una realidad de un pueblo desde desde la etapa que les tocó vivir. Muchos de ellos se codearon con Jeremías, otros se codearon con Isaías y Jeremías, algunos son del tiempo de Ezequiel, pero la mayor parte de los profetas escribe bajo una línea única. No son repeticiones, a no ser de Nahum, que toma la profecía de Isaías y la profecía de Jeremías y las reúne en un libro en la cual le da forma auténtica como propia, pero que está basada en la profecía de estos dos anteriores, como son Isaías y Jeremías. Cuando nosotros hablamos del profetismo, no estamos hablando simplemente de personas desencarnadas de una realidad. Cuando hablamos de profetismo, estamos hablando de personajes que fueron escogidos por Dios, pero cuya misión de ellos era recordarles al pueblo cuál es su relación que deberían de tener y la manera de actuar entre todas las naciones a las cuales muchas veces ellos están insertos, como en el caso de Israel en tiempo de los asirios o en tiempo de los babilónicos. Y entonces vamos a encontrar a reyes como Sedecías, como Joroboam III, como Tiglat-Pileser III, y todos ellos juegan en su historia, juegan un compendio de vida, tanto de rectitud como de obediencia a un Dios que siempre les ha sido fiel. La clasificación cronológica de ellos, algunos lo hacen en función a la época del siglo V, siglo IV, siglo VII, siglo VIII, y otros simplemente ven la figura de los profetas. Nosotros aquí la vamos a tratar por profetas, los vamos a tratar no por época, sino por los profetas, porque así ustedes van a encontrarlo en la Biblia. Los profetas a lo largo de la historia, ellos fueron recreando al pueblo, recordándole especialmente la ley. En el libro de San Jerónimo, un precioso libro de estudio, la colección de San Jerónimo, vamos a encontrar en este libro
un tema en el número 11, por si alguno lo quiere leer, lo encuentra, sobre lo que se llama teología profética. Cuando hablamos nosotros de teología profética, es como la base en la que se soporta todo y cada uno de los profetas que luego hablarán. La teología profética hace la generalidad de todo del acontecimiento, del movimiento profético, ayudándote a entender la clasificación profética, la manera en que los profetas especialmente combatían contra los falsos profetas. Te vas a dar cuenta los tipos de profetismo que había el profeta dinámico, el profeta estático, como le pasa a Ezequiel. Hay momentos de Ezequiel en que se pasa acostado totalmente sobre una cama de excremento sin moverse, como un signo al Israel, como un signo al destino de este pueblo que completamente no obedece a Dios. Y entonces el profeta pasa como en un letargo de periodo inactivo, como para dar a entender, así están ustedes, están totalmente fuera de la relación del amor de Dios y por lo tanto viven un quietismo increíble. O como hace, por ejemplo, Daniel. Daniel es un profeta apocalíptico y es el hombre de las visiones, y Daniel tiene estas visiones y enfrenta dentro del género apocalíptico, enfrenta toda esta serie de imágenes que nos van a relacionar con este género y nos van a hacer entender cómo especialmente este pueblo se correlacionaba con los demás pueblos y cómo este Israel se mira amenazado por los demás pueblos y cómo debe Israel proceder frente a los demás pueblos en esta amenaza. Y tiene que estar sabido, cada uno de los signos que Daniel propone son signos que están siempre a la altura de la comprensión de un pueblo que sabe leer entre líneas el mensaje apocalíptico. Claro que recordemos que existe en nosotros en el Nuevo Testamento un libro llamado Apocalipsis. Y entonces Apocalipsis y género apocalíptico están correlacionados en la acción de los últimos tiempos. Está relacionado en la revelación y en la visión de lo que ha de acontecer según el libro del Nuevo Testamento al visionario que se encuentra en la isla de Patmos y que está siendo, si se quiere, le está siendo revelado toda la continuidad del suceso posterior a este Israel, ya este Israel histórico. Recordemos que dentro del género apocalíptico estamos hablando de lo que es la revelación de lo que ha de venir. En Daniel presenta al Hijo del Hombre que viene entre las nubes con gloria y con poder y que viene a juzgar, y siempre la interrelación de estos signos vienen a darnos como un poco la visión del qué va a pasar ahora, cómo vamos a proceder en estos momentos, y Dios viene como a dar estas normas, esta síntesis de este pueblo que está en camino y que siempre está en camino al encuentro con el Mesías. El reino de Israel, recordemos que hay un momento, según la historia de este pueblo en el libro de los Reyes, hay un momento en que este pueblo se divide, el reino del norte y el reino del sur. Recordemos que hacia esto, cuando cae el reino del norte en el 734 al 721, antes y durante este periodo, encontramos la predicación de Joel y la predicación de Jonás, como Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Encontramos la predicación de esto más o menos en estos años. ¿Qué sucede? Ciertamente la teología de los profetas, por cada uno, tiene su forma de comprensión, pero démonos cuenta que había habido una lucha titánica contra los imperios que habían atenazado a Israel y que dentro de ellos habían sido marionetas. En el caso de Elías con la reina Jezabel y el rey que está en turno, recordemos toda la gran problemática de los altares hechos a Baal y los sacrificios a Baal y la guerra y la contienda que tiene especialmente Elías contra los sacerdotes de Baal. Toda esta cosa, todas estas acciones, todo este dinamismo que vienen a imprimir los profetas anteriores o los profetas dinámicos, los no escritores, son todo un legado que posteriormente los tomarán estos profetas, a los cuales nosotros le llamamos profetas mayores y profetas menores,
Muchos de ellos es posible que hayan creado escuelas, las escuelas proféticas, que son los que terminaron de recopilar, si se quiere, de darle forma al compendio del libro, que luego eran leídos en las asambleas como recordatorio de lo que Dios estaba pidiendo desde la fidelidad. El profetismo caló en el pueblo de Israel porque recordaba en ellos la palabra de Dios. A la caída del reino del sur, hacia el 606, el 586 a.C., de este periodo comienzan la predicación Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum y Habacuc y Sofonía. La restauración de la nación fue más o menos en el 536 al 444 a.C. y se relacionan con este periodo Ageo, Zacarías y Malaquías. Jonás y Nahum, estos dirigen el mensaje directamente a Nínive. Lo curioso de Jonás que en cuatro capítulos, vamos a encontrar que el profeta va a darnos toda una lección espiritual de cambio de vida personal. ¿Y por qué está dirigido a Nínive? Porque tal vez es el único profeta que, conociéndose en la Sagrada Escritura como Jonás, existiendo fuera del tiempo otro Jonás que es posiblemente del que se esté hablando y que no sea el Jonás que nosotros encontramos en la Escritura, dado el hecho que cuando este libro se escribe ya Nínive había sido destruida, o sea que este Jonás que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura nunca estuvo en Nínive, jamás le predicó a Nínive y sí se sabe que el Jonás que posiblemente nosotros tenemos en la Escritura es un libro didáctico, no es un libro real existente de un profeta que fungió como los demás, como Isaías, como Jeremías o como Ezequiel. Dentro de estas predicaciones de Nahum y Jonás, nos vamos a detener en Jonás porque es uno de los libros que rompe completamente todo el marco profético que nosotros conocemos. Y lo rompe por el hecho de que, siendo un libro didáctico, nos muestra que Dios no tiene acepción de pueblos, que Dios ama tanto al pueblo de Israel como ahora ama a los pueblos paganos. Y por eso es que este libro rompe la estructura. Si nos vamos al libro en el capítulo 1, vamos a encontrar que Dios llama a Jonás y le dice: vete a Nínive y dile que ha llegado su hora para que se convierta. Y sin embargo el profeta, en vez de tomar a Nínive, se encamina hacia Tarsis. Entonces, de hecho, aparece en la Escritura un subtítulo que se lo ha puesto a la Jerusalén, el profeta desobediente. Así inicia ese capítulo, el capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el libro de Jonás? Encontramos dos capítulos, uno de ellos, la misión de Jonás. Luego de la misión encontramos la desobediencia de Jonás, el proyecto de Jonás, que al final recapacita en la misión. Jonás, que está dormido y que es un absurdo encontrar que todos los marineros, todos los que están viajando, todos invocan a sus dioses, todos claman a sus dioses. Sin embargo, Jonás está dormido, no le importa, no le interesa, el barco se está hundiendo y hay una gran tormenta. El libro muestra todo este camino contrario a lo que está haciendo el profeta, hasta que el profeta se despierta. Jonás se encara en la realidad y le dice a todos los suyos: tírenme al mar porque yo soy el culpable, he desobedecido a Dios y sobre mí está cayendo toda esta desgracia. Los marineros lo toman, lo echan, se lo traga un pez a Jonás y se calma todo el barco y todos los que están dentro se salvan. Entonces es toda una serie, diríamos, de acción didáctica, porque este profeta de desobediencia al final es tomado, es preso por este pez grande. Entonces, al encontrar esto, que es la similitud, y muchas veces el libro citado incluso por Jesucristo, no se le dará otra señal más que la de Jonás. Algunos se preguntan: ¿y cuál es esta señal de Jonás? Vamos a encontrar también dentro del profeta Jonás que en estos 4 capítulos están articulados por una bisagra que es una bisagra de un salmo, el Salmo 2.
en donde presenta toda la majestuosa alabanza y glorificación de Dios por haberlo salvado y reintegrado a la vida. Es un cambio completo y que se cree que esa parte es un añadido porque es la incrustación de un salmo dentro, como para dar un corte entre el capítulo primero y el capítulo segundo y crear el espectáculo del capítulo tercero, la destrucción de Nínive, la construcción del palco de Jonás. Al final termina diciendo con una frase irónica el profeta: sabía yo que era en vano la predicación porque tú lo ibas a perdonar. Un ironismo increíble del profeta frente al escepticismo de la destrucción de un Nínive que jamás será destruido. Esto, claro, crea toda una serie de preguntas. Una de ellas, de las preguntas más relevantes, es por qué Dios, sabiendo que este Nínive, este pueblo había arrasado, aniquilado, matado, ultrajado a Israel, decide apoyarle y salvarlo de la muerte. Es la pregunta que siempre se puede hacer de fondo. Y la respuesta la tiene el mismo libro. La respuesta, por eso es que es un libro didáctico, porque responde a esta pregunta con el Dios ama a todos sin excepción de persona. Luego vamos a encontrar la predicación de Daniel. Daniel predica en Babilonia y predica a los babilonios como al pueblo. Recordemos toda la idolatría que está surgiendo en ese tiempo, recordemos todas las irrealidades que está pasando y luego el agregado del capítulo 3 del libro de Daniel que encontramos en los últimos versículos con este cántico de Azarías. Azarías y Misael, que es el cántico que no aparece en la versión hebrea. En la versión hebrea solamente corresponde el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 7 en la versión hebrea. En la versión griega el libro presenta mucho más extenso. Algunos de ellos están puestos con una calidez de narrativa y incluso es más extenso en su forma hebrea. De hecho, nosotros hemos tomado de la versión de los 70, hemos tomado el libro de Daniel, que es el que ha pasado a nuestra Sagrada Escritura. Daniel presenta, como decía, y he incrustado algunos pedacitos de este libro a lo largo de la visión profética, he incrustado el hecho de que Daniel rompe el esquema por ser un libro de corte apocalíptico. Y este libro tiene visiones y tiene interpretaciones de las visiones. La predicación de Abdías es una predicación a Edom y la predicación de Joel e Isaías es una predicación a Judá. Y todos estos dos profetas que encontramos, tanto Joel como Isaías, sabemos que toda la temática siempre va a terminar en una esperanza de algo nuevo. Termina con la entronización de Ciro, que es el rey que hace una alianza entre los persas y los babilonios, representa esta coalición, entra Ciro y de él estamos hablando de los cánticos del siervo, aquel que encarna la realidad del rey siervo, del rey manso de corazón, del rey que obedece y reconoce al Dios de Israel y devuelve a los deportados a Jerusalén con oro en la mano para la reconstrucción del templo y de todo. Así encontramos dentro de esta misma predicación a Judá, a Miqueas, a Jeremías, a Habacuc, a Sofonías, a Ageos, a Zacarías y a Malaquías. Ya estos últimos profetas vienen a predicar a Judá y vienen incluso a cantarle las 4 verdades que están ellos haciendo en torno a una desolación, en torno a una, diríamos, incomprensión a la fidelidad de Dios y que por tanto Dios les va a recordar a través de los profetas cuál debe ser su actitud como pueblo. Dentro de los profetas vamos a encontrar que Ezequiel es uno de los profetas que goza de una doble, condición. Primero porque Ezequiel es sacerdote y además de ser sacerdote, Dios lo elige como profeta. Conoce perfectamente el culto a Dios y conoce las normas y las leyes
que dimanan de la acción del recuerdo y de la justicia a la cual él defiende. Entonces, tenemos el llamado de Isaías: Señor, ¿cómo iré? ¿Quién estará? ¿Quién irá delante de ti? Señor, ¿qué haré yo? Soy un hombre impuro, de boca impura, en medio de un pueblo impuro. Y de repente aparece un ángel con una carbón encendido, tocándole los labios a Isaías y diciéndole: no digas más que soy un hombre impuro, de labios impuros, porque yo ahora te he purificado y te he preparado para que seas profeta de las naciones. Y aparece la vocación de Isaías como aquel que anuncia una palabra que está totalmente desde lo profundo purificada por el amor de Dios. O el llamado de Jeremías, un llamado que vamos a encontrar todavía a profundidad del nacimiento, desde las entrañas de su madre. Dios lo había elegido, lo había constituido y lo había hecho para ser profeta de las naciones, y lo había seducido porque la seducción de este hombre hacia el llamado profético era más fuerte que su misma condición de ejercicio personal. Y entonces me sedujiste, Señor, y me dejé seducir porque eras más fuerte que yo. Y todo el llamado de Jeremías se va a presentar dentro de estas realidades, que son las realidades en las que cada profeta defiende su autenticidad como profeta del Dios Altísimo. Sabemos que Jeremías era de sangre real, venía de familia pudiente, el hombre era estudiado. Sin embargo, en su elección, hace una elección incluso hasta de pobreza, de rechazar incluso la corte, de rechazar completamente su vida mundana y encauzarse como el más miserable, como el último tal vez de los del pueblo, enfrentándose en contra de su manera de pensar, enfrentándose contra las realidades a las cuales Dios le pide que predique, que le pide que ponga de manifiesto como errores de ellos. Por eso, a veces en los textos de Jeremías encontramos textos fuertes, como aquel que dice: me encontraba en medio de la gente y oía el cuchicheo y decían: matadle, porque ese es un profeta que solo habla cosas malas, solo habla cosas contra mí, y me llamaban el profeta del terror. O sea, todas esas cosas vamos a encontrar como duro dentro del profeta Jeremías. El mensaje de los profetas, aun cuando sea lineal en Isaías y sea uno solo, sí, pero están divididos por periodos y por etapas. Por ejemplo, en el primer Isaías encontramos el capítulo 7, que es el capítulo de la visión de la venida del Mesías, del Emmanuel. Y entonces ahí es un capítulo muy singular, porque cuando vamos a encontrar con esta virgen que está encinta y dará a luz un hijo que pondrá por nombre Emmanuel. ¿Cuál es el mensaje y la misión de los profetas? Primero, tratar de salvar a la nación de su idolatría y de la maldad. Esa es una de las misiones en todos, y la tenían que cumplir a fidelidad, incluso hasta con su vida. ¿Por qué? Porque el pueblo continuamente estaba mezclándose en la idolatría y estaba siendo presa de la maldad de sus mismos actos. Segundo, fracasando en esto, anunciar que la nación sería destruida. O sea, si ustedes ven todos los oráculos, como en el libro que encontramos de Nahum o en el libro que encontraríamos de Malaquías, los oráculos vienen a concretar el retirarse de la visión y del amor de Dios para encarnar una realidad que al final va a terminar en castigo, va a terminar, diríamos nosotros, en exilio, o va a terminar en una reprimenda. ¿Por qué? Porque este fracaso es lo que da pie a que este pueblo sea corregido por Dios. Tercero, no destruido del todo, un remanente sería salvo. Es un anuncio también de los profetas, lo vamos a ver en Isaías, lo vamos a ver siempre en Ezequiel, lo vamos a ver, habla de este tocón santo. Es como una de las cosas, yo hasta cierto grado digo, es la gran tentación del Antiguo Testamento, que viene caminando desde el libro del Génesis. No nos olvidemos nosotros que en el libro del Génesis hay la segunda creación, y esta segunda creación luego va hasta a una dispersión con Babel, y no bastándose con esto, después de la segunda creación, Dios desiste de destruir al hombre. ¿Por qué? Es imposible, lo sigue destruyendo, sigue hablando una persona santa, pero esa persona santa no crea personas santas. Muchas veces la levadura de la persona humana está mezclada de bien y de mal. De tal manera que Dios se hartó de destruir a la humanidad y volver a construirla
como un estilo de doctrina maniqueísta, y vuelve de nuevo a dar esperanza. Pero los profetas, de igual manera como el Antiguo Testamento en la Torá, siguen presentando esa vía del tocón santo. ¿Qué son el tocón santo? De ese grupo de personas, son ese grupo de gente que quieren vivir realmente el amor de Dios. Entonces a eso se le llama el tocón santo. Ciertamente no destruida del todo, hay un remanente que sería salvo. Igual incluso en el Apocalipsis está la misma imagen. ¿De los cuantos? De los 144,000 personas que están casi como definidas para ser únicas las que van a ser salvadas. Esa es una interpretación protestante, porque la interpretación católica no te habla de 144,000, te habla de los elegidos más todos aquellos que venían junto en la alabanza del Cordero, o sea que son infinitos, no hay número. La numerología no marca una determinación. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, como posiblemente en el Apocalipsis, están marcados siempre por estas dimensiones que son relativistas y que vienen a definir como la entidad de la fidelidad y de los que realmente se han esforzado por entrar por la puerta estrecha. Un cuarto punto de en medio de este remanente vendría una influencia que se extendería por toda la tierra y traería a Yahvé a todas las naciones. Sí, lógicamente recordemos Isaías 66, os vendré a reunir de entre todas las naciones y verán ellos mi gloria, los reuniré a todos los pueblos. Hay otro texto todavía en Isaías que dice, llegarán días aquellos en que le dirán los pueblos a un judío, llévanos a tu Dios, haznos conocer y se asirán de vuestro manto y le dirán, llévanos a tu Dios. O sea, esas realidades es el mismo sentido de en medio de estos remanentes vendrá una influencia que se extendería por toda la tierra y traería a Yahvé a todas las naciones. La profecía, los finales de estos libros, nosotros los catalogaríamos que después de la profecía de este pueblo hacia una dimensión nueva, viene la esperanza del Mesías. Entonces caemos de la esperanza profética a la esperanza mesiánica. El periodo de los profetas abarcó más o menos unos 400 años, del 800 al 400 antes de Cristo, y el evento céntrico del periodo fue la destrucción de Jerusalén, cronológicamente más o menos a mediados del periodo, y con este evento de una u otra manera se relacionaba de hecho o cronológicamente 7 de los profetas que hemos nosotros anunciado. Encontramos a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Abdías, a Nahum, a Habacuc y Sofonía. Dentro del profeta Ezequiel hay esa idea que es una idea bastante, diríamos, bastante fuerte, bastante visible sobre esta presencia en donde Dios dice no es necesario un templo para contenerme ni un lugar para estar fijo. O sea, yo estoy con ustedes donde vayan, yo les acompaño donde vayan. Eso sí, sean fieles a mí. Esa es la palabra que va siempre a cruzar toda la narrativa profética. Cada profeta tiene una rama especialmente a tratar. No todos los profetas hablan de destrucción. Muchos van a tratar sobre el tema del corte social, como el profeta Amós, como el profeta Nahum. Van a tocar temas sociales que realmente involucran a este pueblo dentro de realidades en las que ellos se han olvidado que habían sido forasteros en Egipto. Los profetas no solamente se dedicaron a anunciar este pecado del pueblo de idolatría, también se dedicaron a poner en adelante lo que es la vida social de este pueblo con sus tonterías y faltas de humanismo entre ellos mismos, y vamos a encontrar que muchos profetas denuncian la vida social de este pueblo, como Amós, por ejemplo, uno de ellos. Los profetas muchas veces en su voz, lo que ellos llamaban la Kol Yahvé, la voz de Dios, presentaban esta opción de realizar en el entorno señales y maneras de proceder, como Ezequiel, para que el pueblo estuviera atento, como en un teatro, de lo que estaba por venir. Y ahí tenemos nosotros que las realidades eran imágenes, signos,
que golpeaban al pueblo porque lo interpelaban frente a esta función. Así vamos a encontrar que este mensaje en torno a la vida social era muy fuerte en los profetas porque de ello denotaba el modo de comportarse, el modo de actuar. ¿Cómo podemos nosotros enfocar todo el mensaje profético en la Sagrada Escritura? Pues hay frases que vienen como a detallar, como a decir, cuando estamos hablando del siervo de Yahvé, sí, estamos hablando del Deutero Isaías. Inmediatamente, así como hay una frase que te recuerda, podemos nosotros armar frases que nos recuerden a los profetas, así como en un juego, como en una enseñanza rápida. Por ejemplo, de Joel. ¿Qué entendemos de Joel? Joel nos recuerda la visión de la edad del Evangelio, las cosechas de Yahvé entre las naciones. ¿Qué encontramos de Jonás? Pues vislumbra el amor de Dios a todos, que para Israel debe de ser el amor a todos, incluso al enemigo, a aquellos que te han hecho daño, tienes que aprender a amar. Por eso es que Jonás es un libro didáctico, te enseña el amor, Dios no tiene acepción. Si vas a encontrar a Amós, pues vas a encontrar que la casa de David, que ahora ha sido rechazada por Israel, un día regirá la tierra. O sea, un día se encontrará de nuevo con este idilio de amor, porque Dios es el esposo fiel que siempre sale al encuentro y rescata. En Osea, Yahvé, que es rechazado por Israel, un día será Dios de todas las naciones. Y eso lo vemos claro en Osea 1:1. Porque Dios va en busca de su pueblo, porque Dios sale con ternura y con amor en busca de él. Si nos vamos a Isaías, bueno, Dios tiene un remanente para el cual hay un futuro glorioso. O sea, recordemos, hay esta historia, hay esta realidad en la que nos encontramos, en la que nos fijamos de esta acción de Dios para con nosotros. Si nos vamos a Miqueas, pues en Miqueas vamos a encontrar este príncipe venidero de Belén y su reinado glorioso que nosotros reconocemos, que nosotros estamos de acuerdo. Si nos vamos a Nahum, en Nahum el juicio inminente de Nínive y su desvanecimiento son realidades que vamos a alcanzar, que vamos a encontrar, pero que estas están totalmente previstas desde una misión y desde una acción. O sea, el mismo pueblo reconoce en Nahum que se han portado mal, pero que Dios, aún con todo esto, lo sigue amando. Y es el eterno amor de un Dios que no se desvanece, aún con todo el desastre que hace este pueblo en Nínive. En Sofonía vamos a encontrar el advenimiento de una nueva revelación bajo un nuevo hombre y bajo una nueva vida. Esta relación en Nahum, en Sofonía, es la relación de tú eres mi amada, tú eres mi esposa fiel, un nuevo nombre. En Jeremías, aun cuando el pecado y la destrucción y la gloria futura de Jerusalén estén claros, Dios da una esperanza. Eso es lo más claro. En Abdías, por su enemistad contra el pueblo de Dios, Edom, perecerá del todo. Sí, pero hay siempre una esperanza. Y esta esperanza, si se convierten de corazón, entonces yo, el Señor, los perdonaré. Hay frases preciosísimas. En Daniel presenta los 4 reinados y el reinado universal y eterno de Dios. En Habacuc se presenta la seguridad del triunfo final del pueblo de Yahvé. En Ageo, el segundo templo y el gran templo del futuro. En Zacarías, el rey venidero, su casa y su reinado de gloria. Y en Malaquías terminamos diciendo un último mensaje a la desobediente nación mesiánica, pero que hay una esperanza del Dios que estará con nosotros y que nacerá de un pueblo chiquito, Belén de Éfrata. ¿Qué podemos decir al final? Podemos decir al final que estas realidades del profeta hoy tienen una nueva visión. Cuando me toca impartir a mí los cursos de profético a los chicos de universidades, lo primero que sobresalta es: Padre, ¿puede llamarse a una persona que denuncia la injusticia? ¿Se le puede llamar profeta? Y la palabra que se aplica es sí. ¿Por qué? Porque el profeta no es un trabajo, no es que yo lo puedo ocupar como parte del estudio. O sea, yo estoy estudiando para ser profeta. No, nadie estudia para ser profeta, sino que Dios, como a Daniel, lo suscita como el justo que ha
levanta la voz del que no tiene voz. Entonces vamos a encontrar que en las realidades de hoy, el profeta sigue siendo un tema actual. La profecía sigue siendo un tema actual. Porque el profeta no es, diríamos, el que se esconde o el que trata de menospreciar el don recibido en el bautismo. Recordemos que las personas, al ser bautizadas, llevan esta triple dimensión en la unción bautismal. Por ella pasa a ser sacerdote, profeta y rey. Esta triple dimensión en la acción bautismal. De tal manera que esa acción bautismal en mucho es viva, en mucha es latente, en mucha es presente. ¿Cómo debe dar o ser un profeta hoy? Miren, aquí hay muchos puntos de vista, porque el profeta actúa según la condición del llamado de Dios. Hay muchos profetas que son, como dice, con un corazón aguerrido, con palabras fuertes, son tenaces, y hay profetas que, como Ezequiel, con señales, con signos, de una forma estática, de una forma incluso hasta litúrgica, presentan el pecado del pueblo, y el pueblo que ve al profeta se siente cuestionado a interpelarlo. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y de esa manera llega a hacerse la profecía interpretación. No podríamos nosotros decir que un profeta puede esconder la categoría de profeta bajo palabras retocadas de doble sentido y que no se comprendan. El profeta tiene que ser directo y el profeta tiene que anunciar su palabra, que es la palabra de aquel que lo ha movido a la profecía. O sea que en este caso Dios, que lo vincula a la acción a la cual denuncia, debe de sostenerse y valerse de la fuerza de la acción del Espíritu para llevar a cabo su misión. Entonces, sí, hoy en nuestros días encontramos muchos profetas, y sí, hoy en nuestros días vamos a encontrar que la profecía no está reducida a la iglesia. Pues alguno está diciendo profeta y cura, o profeta y sacerdote, deben de estar. No, yo digo, el profeta es un laico, el profeta es el monaguillo, el profeta puede ser la que limpia en la iglesia, el profeta puede ser una persona que está fuera incluso de la acción eclesial, pero que sí tiene conciencia y visión de la urgencia y de la necesidad de levantar la voz por los que tienen voz. No tienen voz. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya ayudado mucho este tema de los profetas.